Bienvenidos, soy Hegel Cifuentes y hoy vamos a hablar sobre el riesgo de contaminación microbiana asociada con el método de riego utilizado para cultivar una cosecha. Existen diferentes formas de riego de los cultivos y hoy revisaremos algunas de ellas y cómo se relacionan con el riesgo de contaminación microbiana en el campo. En ciertas circunstancias, el agua de riego usado para frutas y verduras podrían provenir de fuentes potencialmente contaminadas y llevar a la enfermedad. Mientras que los sistemas son diferentes en cada aplicación en el campo, hay muchas cosas que considerar antes de decidir qué sistema es mejor para su producción. Estos sistemas pueden depender de el tipo de cultivo, los costos, requerimientos laborales, el tamaño y la forma del campo, pendiente del campo, y por supuesto, la fuente del agua. Una opción a considerar para la irrigación son los aspersores. Los aspersores elevados son un método común de irrigación. Aquí el agua se canaliza en uno o más puntos centrales dentro del campo y es distribuido por aspersión aérea de alta presión. Otra opción es el riesgo de inundación o de surco. El riego por inundación es un método probado para regar los cultivos. El agua es llevada al campo a través de una zanja, tubos de sifón o por otros medios. El agua fluye por gravedad en el cultivo a través de surcos o cuenca. Y la última práctica de riego utilizada es el riego por goteo. Este método tiene muchos beneficios, ya que puede reducir el uso del agua al no mojar todo el campo y reducir el crecimiento de malas hierbas. Es muy importante hacer pruebas regularmente en el agua de riego para encontrar los contaminantes microbianos. Los productos de frutas y verduras frescas deben completar una evaluación del riesgo de contaminación para determinar los posibles peligros asociados en las fuentes de agua de riego y sus prácticas, para poder implementar estrategias para minimizar el riesgo de contaminación microbiana. Puesto que no hay un estándar federal actual, la mayoría de los estados utilizan a la Agencia de Protección Ambiental para la calidad de agua de reacción. Generalmente, si el agua puede utilizarse para nadar, es una fuente de agua de riego adecuado. Las pruebas frecuentes dependen de la fuente del agua. El programa USDA para el buen manejo y prácticas agrícolas recomienda que si el agua proviene de una fuente municipal, solo es necesario hacer la prueba una vez al año. Si el agua de riego proviene de un pozo, se requiere hacer pruebas una vez al año y durante la producción. Y finalmente, si se utiliza agua superficial, se recomienda evaluar la calidad del agua 3 veces al año. Una vez antes de usarla, una vez en la temporada más alta del cultivo y una vez cerca de la época de la cosecha. Las diferencias en el riesgo microbiano están directamente asociados con el tipo de sistema de riego utilizado para el cultivo. Las formas de riego que descubren la parte comestible de los productos pueden poner en contacto directo con el agua contaminada, los cuales pueden aumentar los riesgos de contaminación microbiana en los alimentos seguros. Es importante recordar que el surco y el riego por goteo reducen los riesgos de contaminación microbiana al mínimo, porque el agua normalmente no entra en contacto con el cultivo. La preocupación del uso de un sistema de aspersión es causada porque si el agua está contaminada, entrará en contacto con el cultivo y posiblemente daría como resultado una cosecha contaminada. Las investigaciones han demostrado que el uso de riego por goteo reduce la contaminación microbiana en cultivos verdes, porque los cultivos típicamente no entran en contacto con el agua de riego. Para los productores de cultivos de especialidad en los Estados Unidos, es importante que no haya contaminación que causen enfermedades transmitidas en los alimentos asociados con frutas y verduras frescas. Usted también puede minimizar este riesgo en su programa, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones de seguridad.